Los ingredientes esenciales para la unidad. Permítame contarle una breve historia de mi adolescencia, bueno, mi juventud. Nosotros teníamos la costumbre de irnos todos los veranos, en la época de colegio, en las vacaciones, terminando el colegio, nos íbamos al sur, una playa muy bonita, que hacía un poco de frío. Corre mucho viento, pero la playa y los pozos son lindos. Y allí yo me encontraba con mis primos y pasábamos tiempo, 2 meses. Y resulta que un día, habíamos como 5 primos en mi casa. Entonces estábamos jugando, usted sabe, haciendo cosas ahí, pasando el rato, intentándonos saber cómo matábamos el tiempo. Y de pronto, uno de mis primos cayó con fiebre. Y resulta que no había ningún adulto en ese momento en el pueblo, porque nosotros, está la playa y el pueblo más cercano está a unos 15 minutos. Y todas las personas adultas estaban en el pueblo porque había una actividad. Entonces los jóvenes no queríamos ir a esa actividad y nos quedamos en casa. Y cae enfermo mi primo en nuestra casa. Estaba con fiebre. ¿Y nosotros qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Entonces lo acostamos en la cama, más o menos lo que han hecho en nuestra vida. Lo acostamos en nuestra cama, buscamos por ahí algún medicamento, tratando de llamar, no nos respondían. Y mi primo dice, tengo hambre. Entonces yo miro a mi primo y le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, ¿qué hay para preparar? Arroz con leche será fácil, me dice. Y yo voy con él a la cocina, los dos, y la olla, arroz, ya, es fácil, me dice, hay que seguir por los sabores. Yo le digo, ya, dale, vamos a seguir por los sabores. Agarramos arroz de la olla ya hecho. Lo metimos. Luego mi primo dice, ¿qué más tiene? Es dulce, debe tener azúcar. Le metimos azúcar. Luego me dice, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Leche. Arroz con leche, vamos, tiene que tener leche. Le volteamos el tarro de leche. Al rato, decimos, probando, pero no sabe. Algo le falta. Ya sé, me dijo. Anís. Yo no sé de dónde sacó el que necesitaba anís el arroz con leche. Y le echamos anís y lo revolvimos y le llevamos a mi primo enfermo. Y mi primo, ¡ah, no quiero eso! Nos mandó lejos. Para hacerle la historia larga, corta. Cuando llegaron del pueblo nuestros familiares, las personas adultas, y dijeron, ¿qué han hecho? ¿No? Nosotros arroz con leche, serios, es nuestro arroz con leche. No lo pudieron arreglar. Ni las personas más expertas que hacían ahí arroz con leche tuvimos que botar todo eso porque estaba horrible. ¿Ok? Desperdiciamos un montón de ingredientes. Y es que a veces nosotros suponemos los ingredientes que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, los ingredientes esenciales para la unidad. O a veces sabemos qué ingredientes son los que necesitamos para vivir una vida de unidad. Pero no sabemos la medida. Y estamos ahí como mi primo. Sí, el arroz con leche lleva azúcar, pero no la cantidad que nosotros le pusimos, que fue exagerada. ¿El arroz con leche lleva arroz? Sí, pero no de la manera que nosotros le vertimos. Entonces, vamos a ver hoy los ingredientes esenciales para vivir en unidad. Eso nos puede servir en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Dios nos ha llamado a vivir en unidad. ¿Ok? Acompáñenme a Efesios 4, del 2 al 3. Efesios 4, del 2, versículos 2 y versículo 3. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen? ¿Ya todos tienen el versículo a la mano para que sigamos la lectura mientras lo leo? ¿Sí? Efesios 4, versículos del 2 al 3. Dice lo siguiente. Sean siempre humildes, primer ingrediente, humildad, y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense, ya van 4. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Nuevamente, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. La unidad no ocurre automáticamente. Esto es importante. Requiere intención, madurez y esfuerzo. Intención, madurez y esfuerzo para vivir una vida de unidad. ¿Ok? Pablo no dice si se puede, dice hagan todo lo posible. Es algo que nosotros tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos por vivir en unidad. ¿Ok? Mantener la unidad requiere esfuerzo de todas las partes. La unidad no se sostiene solo con emociones, se sostiene con la madurez del carácter. Y eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ver cada uno de los puntos que le he mencionado. Primero vamos a ver humildad.
La humildad tiene que ver mucho cómo tú piensas de ti mismo. ¿Ok? Porque si tú tienes un concepto más alto de ti que el que deberías de tener, no vas a tener humildad. Vas a ser una persona orgullosa que mira a los demás por sobre el hombro. Te vas a considerar superior. Y si eso ocurre, no podemos vivir un estilo de vida humilde. No podemos ser humildes. El orgullo divide, la humildad conecta. Para que haya unidad, tiene que haber humildad. ¿Ok? Entonces, cuando algo está dividido, porque hay competencia, porque hay orgullo, porque están compitiendo, de repente no lo dices, pero en tu corazón peleas, luchas. Entonces, para que haya unidad, necesitamos humildad en el corazón. La Biblia dice, sean siempre humildes. Y eso tiene que ver con cómo tú piensas de ti mismo. Tienes que detenerte a pensar y pensar acerca de ti con mesura, con cordura. A veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Bueno, en Nazca decían la última chupada del mango, donde viví un tiempo. Te crees la última chupada del mango, coloquialmente decían esa frase. ¿Ok? Y a veces nos creemos que somos los únicos que tienen ciertas capacidades, que somos los únicos que tienen ciertos talentos, que somos los únicos a quien Dios solamente puede utilizar. Y no es así. ¿Ok? Necesitamos vivir humildemente, reconocer correctamente quién eres delante de Dios. La humildad te ubica, te pone en el lugar correcto. ¿Quién eres tú y quién es Dios? ¿Y quién eres tú delante de Dios? Lo puede hacer usted personalmente. Cada uno de nosotros tiene que ponerse y decir, ¿quién soy yo? Yo no soy todopoderoso. Yo no puedo hacer muchas cosas. Yo no sé todo. Dios, en cambio, es todopoderoso. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él tiene el poder para hacer absolutamente lo que desee. ¿Ok? Entonces es como primero, para tener humildad tienes que ubicarte. Pero también saber quién eres tú en Dios. Tú eres su hijo, tú eres amado. Tu padre se preocupa por ti. Tu padre va a encargarse de darte lo que necesites. También reconocer qué me ha dado Dios. Qué talentos tengo, qué dones tengo. No para impresionar, sino para ver en qué puedo ser efectivo y eficaz y cómo puedo servir mejor a mis hermanos. ¿Ok? Hay que reconocerse, pero con cordura. ¿Qué pasa? Cuando ya nos creemos, nos inflamos, el orgullo te infla, te hace creer que eres más de lo que realmente somos. La Biblia dice que pensemos con mesura, correctamente, con respecto a nosotros. Tampoco humildad no significa que me tengo que, ay, pobrecito de mí, ay, yo no puedo hacer nada. No, no significa eso. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha hecho un ser inteligente, Dios te ha hecho una persona que puede amar, Dios te ha dado muchos dones. Entonces, ok. Y esos dones que Dios te ha dado, Dios puede hacer que crezcan. Dios dice en su palabra que Él resiste al orgulloso, pero que le da mayor gracia al humilde. O sea, cuando tú estás orgulloso y ves que las cosas no avanzan, tú dices, ay, es porque Él no me deja avanzar, es porque Él no me deja avanzar, es porque la situación. No. Dios resiste al orgulloso. Imagínate tú querer avanzar y que Dios te ponga un alto. Por donde intentes, no vas a pasar. ¿Ok? No debemos vivir dominados por el orgullo. Considerar a otros con honra. Reconocer los logros de los demás. Reconocer los dones y talentos que Dios ha vertido en las demás personas. La posición que tienen, aplaudir. La Biblia dice que nos alegremos con los que están alegres. Y a veces a esos, por nuestro corazón, no lo hacemos. ¿A alguien le va bien? Ay, ¿cómo habrá llegado? ¿Qué habrá hecho? ¿No? Comenzamos a cuestionar el lugar que es en la función que ahora él está ocupando. Entonces la humildad también tiene que ver con mantenerse enseñables. A veces creemos que no las sabemos todas. La Biblia dice lo siguiente, no te creas que eres el único que sabes. Lo dice literalmente, es que a veces pensamos que sabemos todo. Y de ese tema, ya no tengo para crecer más. Siempre podemos aprender más. No te creas que eres el único que sabes. ¿Por qué? Porque a veces nuestro orgullo nos hace creer que nosotros no las sabemos todas. Y no es así. ¿Se imaginan cuánto nos falta por conocer? Dios ha puesto a todas las personas con la capacidad de poder enseñarnos algo. Hasta los niños nos enseñan. O sea, tenemos que tener un corazón humilde, una actitud humilde, siempre estar ávidos de conocer más.
La humildad bíblica no es pensar menos de ti, es decir, tirarte abajo. Es pensar menos en ti. ¿No? A veces tus dones y talentos, todo el tiempo estás pensando en ti mismo. ¿No? Piensa un poquito menos en eso y comienza a pensar más en los demás y también a ver y reconocer lo que Dios hace en la vida. ¿Ok? La humildad no niega tu valor, niega tu orgullo. Si hay orgullo, no hay humildad. Si hay humildad, hay menos orgullo. Ahora vayamos al segundo punto, porque la Biblia dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. Amabilidad. Lo primero tiene que ver cómo piensas sobre ti mismo. Lo segundo, la amabilidad tiene que ver cómo tratas a los demás. ¿Eres una persona amable? ¿Cómo tratas a los demás? Obviamente, si no hay humildad, tu trato no va a ser bueno, va a ser despectivo, va a ser incompetencia, vas a generar rivalidad aún cuando trates. ¿Ok? Entonces, la amabilidad tiene que ver en cómo tratamos a otros. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Ser amables con los demás. En el original dice mansedumbre. Mansedumbre, para poner un ejemplo práctico. Si usted tiene 2 caballos, un caballo ha sido amansado, el otro caballo sigue salvaje, ¿cuál le sirve? El manso. ¿Cuál tiene menos fuerza? Los dos tienen fuerza. ¿Ok? ¿Por qué uno ha sido amansado? Amansar, porque le han metido mano al caballo. Lo han trabajado. Lo han adiestrado. Han pasado tiempo con él para comenzar a moverle el cuello, para sacarlo a dar vuelta, para que se acostumbre a seguir la rienda. El otro no se ha dejado tocar. ¿Cuál es útil? El que ha sido amansado. Mientras más manso, más útil. Una vez le pregunté, Señor, ¿por qué no me usas? Y me dijo, déjate amansar. Y yo decía, pero Señor, estoy chúcaro. No, bueno. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? No dejamos que Dios obre en nuestro corazón. No permitimos que Dios nos corrija, nos dirija, nos guíe. Yo recuerdo que estaba en el campo de mi abuelo y un día llegaron 2, que estaba con mi hermano el mayor, y trajeron 2 caballos. Un caballo y una yegua. Uno era grande, el otro era más pequeño. Y mi abuelo nos dijo, no los toquen, porque siempre que llegaba un caballo nosotros íbamos y los queríamos montar y pasear y todo el tema, y los cansábamos y los dejábamos cansados para su trabajo. Mi abuelo no quería que los toquen. Y mi abuelo nos dijo, no los toquen, porque no sabemos si son chúcaros o no. Entonces nosotros nos quedamos con que si son salvajes, no han sido amansados. Nos quedamos con la idea en la cabeza de que estaban no amansados. Entonces un día, pasando por el campo, vimos el caballo y nos comenzamos a acercar, y el caballo no se movía. Y dijimos, ¿qué? Nos comenzamos a acercar, y el caballo, y no se movía. Y nos subimos encima, no se movía. Era tan manso que después le hacíamos así y el caballo sin soga no seguía. Estaba tan amansado que era útil. Bueno, nosotros aprovechamos, ¿no? Después nos llamaron la atención. Pero ese caballo había sido amansado de tal manera que ni siquiera necesitaba una rienda para que lo jale. Nosotros a veces, cuando Dios nos dice algo, ojo, estoy haciendo una analogía, no es que seamos animales, ojo, yo estoy hablando de mí, tampoco lo soy. Estoy haciendo una analogía para que entendamos el punto. Entonces, yo digo, wow, qué tal trabajo que han hecho en ese caballo. Hasta sin soga lo llegamos a montar. Agarramos un palito, nos subimos y el caballo le hacías así y se iba para acá, le hacías así y se iba para el otro lado. Increíble. Nos quedamos sorprendidos de cuánto habían trabajado en ese caballo. No necesitaban ni siquiera una soga ni montura para que sea de utilidad. ¡Wow! Y a mí me pareció eso increíble. Sean amables, ¿ok? Tiene que ver con, con responder sin violencia, corregir sin destruir. A veces nos damos cuenta de algo, pero cuando lo haces con amabilidad, no destruyes. A veces, no, es que tengo que corregir eso. Y lastimamos. La amabilidad te permite corregir sin destruir. ¿Ok? Es fuerza bajo control. El hecho de que nosotros permitamos que Dios
trabaje en nuestro corazón, no nos hace menos débiles, al contrario. Es poder encauzado. Es poder que sí se puede utilizar. Por otro lado, mi abuelo tenía caballos también que no eran avanzados y esos caballos hasta le traían problemas con los vecinos. Porque se metían a sus campos, no los podían coger, lastimaban a los demás. Hacían un desastre. Y eso también, haciendo nuevamente una analogía, pasa con nuestra vida. Lastimamos a los demás. ¿Por qué? Porque no somos humildes, somos orgullosos. Entonces queremos, envidiamos, celamos. ¡Ah! Y terminamos lastimando hasta los miembros que más amamos, a los más cercanos. Entonces es importante, no todo lo que tiene poder necesita explotar. Seamos personas amables que tienen mansedumbre. ¿Ok? La madurez espiritual se nota en cómo tratas a personas difíciles también. ¿Cómo tratar a personas difíciles? Punto número 3. Hemos visto humildad, amabilidad. Vamos a paciencia. Paciencia. Y esto tiene que ver en cómo soportas los procesos. Renegando, quejándote, con ira, tranquilo, invirtiendo el tiempo mientras estás en el proceso. Para los que recuerdan los dibujos animados, el coyote y el correcamino, ¿cómo era el coyote? Agarraba y se compraba sus dinamitas Acme con una mecha que tenía 50.000 metros de distancia. Y cuando la prendía, pasaba toda la escena. Y al final, el correcaminos, después de media hora, apagaba la... y nunca explotaba. ¿Ok? Eso es tener paciencia. Que para que tú explotes, se demore, tengas oportunidad de recapacitar, que tengas la mecha larga. Pero algunos somos mecha corta, ¿no? Te dicen algo y tú, ¿qué? Ya estás ya reventando. No, nos falta paciencia. Entonces eso daña la humildad. Daña la unidad. Eso daña la unidad, ¿ok? Recuerden, son ingredientes esenciales para vivir en unidad. La Biblia dice, sean pacientes. Eso quiere decir también largura de espíritu. Es la traducción para la palabra macrotimia, largura de espíritu. Es como que eres una persona larga en reventar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, traducido, te puedes enojar, pero no revientes. ¿Ok? Te puedes enojar, pero ¿qué haces con el enojo? A veces hay cosas que enojan. La injusticia enoja, pero no, eso no me da derecho a dañar, a lastimar o a hacer alguna cosa. Y si lo has hecho, bueno, hay que arrepentirse y decirle, ok, Señor, necesito crecer en paciencia para que haya unidad en mi vida. Necesito crecer en amabilidad para que haya unidad en mi vida. Y para los que me rodean, necesito tener un corazón humilde para poder tratar a los demás bien, aun cuando sean personas difíciles. Pregúntate, ¿cuán difícil eres tú? ¿Eres fácil de tratar? Sí, dicen. Ok. Es esperar sin reventar, soportar sin abandonar. ¿Ok? Para algunas cosas somos pacientes, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al doctor, ¿cómo le llaman? Paciente. Si es de hospital, hay que tener paciencia, ¿no? Para que te den la cita nomás hay que tener paciencia. Vas y sacas tu cita, bueno, me llama en mayo. Le llamas en mayo, uy, espéreme hasta agosto. ¿No? Y luego te dan la cita y te olvidas. Ah, tienes que volver a sacar otra. O sea, ahí te prueban la paciencia realmente. ¿Ok? Pero ¿cómo? Aquí está el tema. ¿Cómo esperas mientras esperas? Valga la redundancia. Ese es el punto. No es que simplemente esperar. Pastor, esperé un año para que me atendieran, pero esperé. ¿Y a cuántos destruiste en el camino? No solamente es esperar que pase el tiempo, es cómo esperas. Cuarto, ser tolerantes. La unidad no existe porque todos somos fáciles, porque no lo somos.
¿no? Si fuera porque, ay, este grupo sí, acá sí me gusta porque todos son perfectitos. Nunca vas a tener grupo, ¿no? En la familia nada más uno se da cuenta que todos tenemos cosas, todos estamos lidiando con situaciones, pero hay que tolerarnos las faltas unos a otros por amor. Ahora, ojo, que tolerar no es soportarlo todo. No es que ahora, ya, bueno, tengo que tolerar, sé tolerante, ¿no? Y es más, si alguien viene contigo a la prédica y luego está en casa, el pastor dijo, sé tolerante, así que me aguantas. No, sacan fuera de contexto lo que uno dice. Tolerante es permanecer, soportar, dar espacio al proceso del otro, entender que Dios está trabajando en la vida de la otra persona. Tener esperanza, también tiene que ver, la tolerancia se necesita esperanza, ¿ok? No abandonar las relaciones fácilmente. Sé tolerante. Las personas que nos dañan no son perfectas y yo tampoco. ¿No? Yo tampoco soy perfecto. Yo también quiero que sean tolerantes conmigo. Yo también quiero que me tengan compasión, que me tengan misericordia, que me extiendan gracia cuando fallo. Ahora, lo mismo aplicarle a los demás. El amor cubre, sostiene, restaura y une. Allí dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Por amor. Porque lo amamos, lo toleramos. Porque lo amamos, lo tratamos con amabilidad. Porque lo amamos. ¿Usted cree que de un corazón orgulloso sale amor? Para él sí. Amor tóxico. Se ama demasiado. ¿No? Porque una persona orgullosa solamente piensa en sí mismo. No piensa en los demás. Piensa cómo los demás más bien utilizan a los demás para que lo levanten, para que lo exalten a él. Hasta manipula y hace cosas. Porque su orgullo lo lleva a tal punto de solamente amarse a sí mismo. Exageradamente, porque la Biblia nos dice, ama a los demás como te amas a ti mismo. Pero a eso se refiere que te ames con cordura. No, que te preocupes por ti. Tú te alimentas, te amas. Tú te vistes bien o lo mejor que podemos, porque nos amamos. Nos peinamos porque nos amamos. ¿Sí o no? ¿Entiende? Es cuidar. Te cuidas. Así como te cuidas a ti, cuida a los demás. A las demás personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Porque el amor une, el amor restaura, el amor sostiene. Sin amor, la unidad es imposible. Efesios 4:3 dice lo siguiente. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Y segunda de Corintios 13:11, segunda de Corintios 13:11, búsquenlo en sus Biblias. Miren escuchen lo que dice. Y mire lo que dice si usted está leyendo. Vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Vivan en paz y armonía y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es que Dios está donde hay. Dios se mueve con poder donde hay unidad. ¿Y la unidad quién la tiene que procurar? Si eres hijo, dices el papá. Si eres estás trabajando para alguien, dice mi jefe. Uno tiene que esforzarse. Uno tiene que procurar vivir en unidad. Ojo, que vivir en unidad no es que todos pensemos igual. Pero sí tiene que ver con que yo procuro vivir en paz con todos. Tenemos cosas en común, por eso nos juntamos. Imagínense que no haya unidad en la iglesia. Si no hay unidad, ¿por qué sería? Según lo que hemos visto. ¿Perdón? Orgullo. Si no hay humildad, no hay unidad. ¿Ok? Si hay orgullo, no va a haber unidad. Entonces, ¿qué rompe la unidad? Nuestro corazón. Nuestro corazón, si no hemos permitido que Dios lo trabaje, lo amance, trabaje en nuestro corazón. La unidad atrae la presencia de Dios, el mover de Dios en nuestras vidas. Fortalece la iglesia, fortalece tu casa, refleja el carácter de Cristo. Jesús oró, Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno.
Unidad. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos uno en Él. Tenemos un mismo espíritu. El mismo espíritu lo tenemos todos. Tenemos un mismo bautismo. ¿Sí o no? Tenemos un mismo Salvador. Tenemos un mismo Dios y Padre. Y ahora Dios dice, todos esfuércense por vivir en unidad. Pero para vivir en unidad necesitamos humildad. Y tenemos que trabajar en nuestros corazones. Reconocer esas áreas orgullosas. Si quiero unidad en mi casa, adivina, tienes que hacer lo mismo. Tienes que esforzarte en buscar a Dios, porque todos estos puntos que hemos hablado es un fruto del Espíritu. Amabilidad, paz, amor, es un fruto del Espíritu Santo. Comienza por buscar a Dios cada día. Vivir en unidad con Dios, con el Espíritu Santo. Orando, leyendo la Biblia, pasando tiempo con Él, abriéndole tu corazón. Comienza por allí la unidad. Y luego vas a comenzar a ver los frutos del Espíritu en tu vida. Y vas a tener paz, gozo. ¿No quieres paz en tu vida? ¿No quieres un ambiente bueno en tu casa? ¿No quieres un ambiente bueno en la iglesia? Bueno, cada uno de nosotros somos parte. Y cada uno de nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para procurar vivir en unidad. Cada uno de nosotros. Y así vamos a reflejar el carácter de Cristo. Sin unidad no hay verdadera comunidad. No, imagínense, un lugar donde todos se pelean, donde todos se quieren devorar, donde todos quieren tirar agua para su molino. ¿Le gustaría vivir en esa situación? La unidad requiere que el propósito general esté por encima del personal. Lo repito, la unidad requiere que el propósito general esté por encima del personal. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Uno, experimentar la presencia de Dios, aprender más de Dios, alcanzar a los no creyentes, para que puedan venir, conocer a Cristo y que sus vidas sean transformadas. ¿Ok? Ese es un propósito general. Si nosotros sabemos que vamos para allá, no vamos a superponer un interés personal. ¿Se entiende? Lo mismo en nuestra familia. Yo quiero que haya paz en mi casa. Entonces, voy a ir hacia la paz y todo lo que no alimente esa paz, lo voy a quitar de mi vida. Yo quiero paz en mi vida. Entonces, es orgullo. Tengo que trabajar con mi orgullo. Falta de humildad. Tengo que trabajar con eso. Falta de amabilidad. Tengo que trabajar con eso. Entonces, voy quitando las cosas porque yo quiero eso. Me enfoco y camino hacia ello. ¿Ok? La unidad requiere que el propósito general esté por encima del interés personal, no agendas personales, sino propósito. Propósito, que todos vayan para el mismo punto. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo en todo, en la casa, por ejemplo. Pero sí podemos tener valores claros. ¿Sí o no? En casa es bueno hacer una lista de qué valores son importantes para ti y tu familia. Y eso te da claridad para que sepas para dónde vas y qué es lo que quieres. Y todo lo que no tenga o cumpla esos valores, tú te das cuenta y dices, no, eso no lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estos valores. ¿Ok? Donde gobierna el orgullo, la unidad siempre se va a romper. Siempre. ¿Saben dónde comenzó la división? En el corazón de Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? En la mejor iglesia. Con el mejor pastor. Satanás estaba en la presencia de Dios. Estaba con ángeles que son perfectos moralmente. Bueno, los que estaban en el cielo. Porque después se encontró orgullo en su corazón y él comenzó a meter al corazón de los demás a través de sus palabras, a raíz de sus maquinaciones, dice la Biblia, se llevó a la tercera parte de ángeles creados con él. Dígame si el orgullo no afecta. No, que cómo vas a adorar a Dios, adórame a mí. Porque ahí Dios era el que estaba con ellos, el que los cuidaba, el que los cobijaba. Lo mismo le pasó a Adán. Comenzaron a escuchar otras voces. ¿Sí o no? Y le pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por el orgullo. Tenemos que cuidar el orgullo de nuestro corazón. Porque si no, nos desenfoca. Donde gobierna el orgullo, la unidad siempre se va a romper.
Entonces, miren, Dios había hecho millares y millares de ángeles y se encontró orgullo en el corazón de Satanás. Y se llevó a la tercera parte de ángeles, ¿a dónde? Al infierno. Los ángeles no tienen perdón. Jesús murió por los seres humanos, no por los ángeles. La presencia de Dios se disfruta mejor en ambientes de unidad. No vaya a ser como hice yo con mi primo. ¿Se acuerda? ¡Ah, azúcar! ¡Fua! ¡Arroz! ¿Dónde hay arroz? Ya está hecho con aceite en la olla, con aceite y sal, métalo para acá. ¿Qué más? ¿No? Entonces, leche, ¿qué leche? Cualquiera, la que encuentres. Le echamos vainilla, le echamos muchas cosas. Entonces, tendría entre 15 y 16 años, más o menos por esa época. Nosotros queríamos alimentar a mi primo para que se sintiera mejor. Y nosotros muchas veces como iglesia queremos alimentar a la gente con una buena motivación, pero no estamos poniendo los ingredientes correctos. ¿Ok? La unidad no se mantiene pensando igual en todo, como ya lo mencioné. No, hay cosas. Si yo le pregunto a cada uno por quién votó, nos vamos a terminar juzgando. Porque tenemos diferentes maneras de pensar. Pero no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en lo que tenemos en común. ¿En qué tenemos en común? Que esta es nuestra iglesia, que somos creyentes, que amamos a Dios, que queremos servir a Dios, que queremos conocer más a Dios. Me voy a enfocar en esas cosas. ¿Correcto? Entonces a veces, ¿por qué viene la división? Porque nos enfocamos en las cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero acá lo que quiero señalar es que cuando tú amas más, es menos probable que se rompa la unidad. Cuando tú conoces más y te involucras más en la vida de las otras personas, es menos probable que se rompa la unidad. Cuando tú te esfuerzas por conectar con los demás, aún pasando por alto a veces las ofensas, de repente alguien habló mal de ti, pero tú igual quieres entablar una conexión con la persona y perdonas, mejora la unidad. ¿Ok? Es importante mantener la unidad para poder experimentar de una mejor manera la presencia de Dios. Porque si no hay unidad, ¿qué hay? Orgullo. Si hay orgullo, no hay humildad. Y si no hay humildad, no hay unidad. ¿Ok? Así que es importante que analicemos nuestro corazón. Pero no solamente a la luz de mis pensamientos, sino a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo debo amar? ¿Cuánto es bueno en medida que yo ponga de amabilidad? ¿Cuánto es bueno que yo ponga de perdón? Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Pedro le dijo, yo le voy a poner amor, pero le voy a poner un poquito. Voy a ponerle 7. Hasta ahí para los hombres en esa época significaba como algo súper guau. 7 veces perdonar al mismo hermano que te haga la misma falta. Pedro dijo, le pongo 7 onzas de perdón, Señor. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Qué tal esa medida? ¿Alguien te ha fallado 70 veces 7? Bueno, eso significa siempre. Pero, digamos, ¿alguien te ha fallado tanto? Y ahora, invirtamos la pregunta. ¿Tú le has fallado tanto al Señor? ¿O más? Pero, ¿sabes por qué no se ha roto tu unidad con el Señor? Porque te ama. Porque nos ama. Aún así nos ama y quiere que nuestra vida sea mejor. Ok, ¿qué le parece si oramos? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque tú te sacrificaste para hacernos uno contigo y con tu Padre. Gracias, Señor, porque tú te entregaste, Señor. Te sacrificaste, Señor, para que nosotros podamos ser uno contigo, Señor.